Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de polígonos y de sus propiedades. Algo bien en general en todo caso, porque son herramientas en realidad que vamos a ir ocupando en otros ejercicios que son de prioridad. Como estos son elementos que nosotros deberíamos saber y por lo tanto se van a dar por supuestos en la PAES. Los elementos del polígono, al igual que los que ya hemos visto, son los vértices, que son puntos que si los unimos los convertimos en lados y tenemos ángulos interiores y ángulos exteriores. Si extendemos los lados obtenemos los ángulos exteriores, ¿ok? Y si unimos dos vértices que no son contiguos tenemos diagonales. Las diagonales en un polígono dependen de la cantidad de lados que tengan. Solo vamos a poder ocupar para hacer diagonales los vértices que no sean contiguos. Por lo tanto, hay tres vértices que no vamos a ocupar. Estos vértices que son los contiguos y el vértice que está al inicio. Por lo tanto, siempre vamos a tener n-3 diagonales por cada vértice. Y en total vamos a tener n por n-3 dividido en 2 diagonales. Eso sería la suma de todas las diagonales que podemos hacer de todos los vértices de un polígono. ¿Okay? La clasificación de los polígonos como figuras se clasifican principalmente entre regulares e irregulares. Las regulares son aquellas que tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos interiores de igual medida. Y los irregulares son los que no. Así de simple. Por ejemplo, dentro de las figuras que ya hemos visto el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es un polígono regular que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos miden 60 grados. Hemos visto también triángulos irregulares como el escaleno o el isósceles, que no tienen lados iguales o solo tienen dos lados iguales y dos ángulos iguales. Pero si tienen algo que les falta, entonces ya no es regular. Lo mismo con los cuadriláteros. El único cuadrilátero regular es el cuadrado, que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos miden 90 grados. Irregulares vimos, por ejemplo, el rectángulo, el rombo, el romboide, el trapecio y el trapezoide. Pero no solamente nos quedamos en los que ya hemos visto. Existen polígonos de más lados. Por ejemplo, el pentágono, donde está el pentágono regular y el pentágono irregular, que ambos tienen 5 lados, pero en el caso del pentágono regular, todos sus lados son iguales y todos sus ángulos interiores son iguales. Lo mismo con el hexágono regular y el hexágono irregular, y podríamos ir avanzando con el heptágono, octágono, noneágono, decágono y así sucesivamente. Tenemos muchos polígonos. Ahora, lo que nos importa es saber un poquito en forma general lo que pasa con los polígonos regulares principalmente, que nos puedan dar información adicional para poder hacer algunos ejercicios. Los polígonos regulares, como dijimos, tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales, pero va a depender del número de lados, cuánto mida ese ángulo interior, cuántas diagonales podamos tener. Todo depende de la cantidad de elementos. Ya vimos los triángulos y los cuadriláteros, por lo tanto me voy a enfocar en los que tengan más de 5 lados. 5, 6, 7, 8, aquí tengo un pentágono regular y un octágono regular. Todos estos se pueden inscribir en una circunferencia, es decir, que tienen un centro, ¿sí? Un centro que es el mismo centro de la circunferencia que pasa por los vértices, al cual podemos trazar líneas desde el centro hacia cada uno de los vértices. Ahí está en el pentágono, y en el octágono lo podemos hacer más rápido porque todas las líneas se cruzan. Pero la idea es que se forman muchos triángulos que son exactamente iguales. ¿A qué me refiero? Estos triángulos que se forman aquí son isósceles. Estas líneas miden exactamente lo mismo. Por lo tanto, estos triángulos aquí son isósceles y el ángulo que se forma en el centro es de 360 grados. Lo mismo en este lado, el ángulo central siempre son 360 grados. Y todos los triángulos que se forman son isósceles. Es decir, en el pentágono, estos dos ángulos medirían alfa, porque como es un triángulo isósceles, los dos ángulos basales son iguales.
Entonces, si nos damos cuenta, todos estos ángulos van a medir exactamente lo mismo, y el ángulo interior del polígono sería 2 alfa. En este caso, eso es lo que vamos a tratar de sacar. Tenemos que el ángulo interior aquí es 360, pero lo estamos dividiendo en 5 triángulos. ¿Cuánto es 360 dividido en 5? 360 dividido en 5 es 5 por 7, 35, a 36 va 1, bajo el 0, 5 por 2, 10, a 10, 0. Exactamente 72 grados. Por lo tanto, podemos establecer que 2 alfa más 72 tiene que darnos 180, porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados. Y de aquí podemos despejar y saber que 2 alfa es igual a 108 grados. Por lo tanto, en un polígono regular, en un pentágono regular, el ángulo interior mide exactamente 108 grados. De la misma manera, podemos sacar el ángulo interior del octágono, teniendo en cuenta que todos estos ángulos van a ser iguales, hasta ahí nomás para que lo vamos a hacer todo, que el ángulo completo son 360 grados y que lo estamos dividiendo en este caso en 8 triángulos. Por lo tanto, 8 por 4, 32, a 36 van 4, bajo el 0, y 8 por 5 es 40, a 40, 0. Por lo tanto, nos queda que el ángulo de este triángulo sería 45. Por lo tanto, 2 beta más 45 es igual a 180, porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Y despejando tenemos que 2 beta es igual a 125. Eso quiere decir que el ángulo interior de un octágono es de 125 grados. En general, ¿sí? Si el polígono tiene n lados, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dividir 360 entre n para encontrar el ángulo central, y luego al ángulo que corresponde al ángulo interior, que le vamos a llamar alfa, va a ser igual a 180 menos este ángulo, o sea, menos 360 sobre n, ¿sí? Entonces voy a tratar de trabajar esto para que lo hagamos rápido. Sería 180n menos 360 dividido en n. Y esto nos daría, si factorizo por 180, n menos 2 dividido en n. Y esta sería la fórmula con la que yo puedo encontrar el ángulo interior de cualquier polígono sabiendo la cantidad de lados que tiene. Entonces, generalizando, tenemos que el ángulo interior siempre va a ser 180 por n menos 2 dividido en n. Si lo aplicamos en el pentágono, 180 por 5 menos 2, eso son 5, menos 2, dividido en 5. 180 dividido en 5 es 36, y 5 menos 2 es 3. 3 por 6 es 18, reservo 1, 3 por 3, 9 más 1, 10, es 108. Entonces puedo llegar de inmediato a este ángulo. Ahora, si se me olvida la fórmula, puedo ocupar esta propiedad, de que lo triangulizamos desde el centro, todos estos lados van a ser iguales y por lo tanto este ángulo es igual con ese, y puedo sacar fácilmente el ángulo interior, el ángulo central. Así que ahí, como siempre digo, a gusto del consumidor. Pasando a otro tema, el área y el perímetro de un polígono, desde 5 lados en adelante, es más o menos lo mismo. En el caso de los polígonos regulares, el perímetro va a ser la multiplicación de la cantidad de lados, n, por el lado, ¿sí? Es decir, si este lado mide 10 centímetros, y como es un polígono regular, todos miden 10 centímetros, entonces el perímetro va a ser la cantidad de lados, que es 5, por el valor del lado, que es 10, o sea, 50 centímetros. Así que es muy, muy sencillo. ¿Qué pasa para poder encontrar el área? Para poder encontrar el área necesito una información adicional, y es lo que llamamos la apotema. La apotema es la altura de este triángulo centralizado que hicimos. Y es muy simple porque si yo quiero sacar el área completa de este pentágono, es lo mismo que la suma de las áreas de los triángulos. Entonces, si yo sumo
los 5 triángulos van a tener exactamente la misma área. Entonces, con que conozca la altura de uno, ya puedo calcular el área de todos. Por lo tanto, en cualquier polígono de 5 lados hacia arriba, bueno, en general en todos los polígonos, podemos calcular el área como la cantidad de lados, ¿sí? por el valor del lado por la apotema dividido en 2. Les explico esta fórmula, porque como les dije, es sacar el área de este triángulo. Esta sería la base L, ¿sí? Así que el área de este triángulo sería L por la apotema dividido en 2. Y eso lo multiplicamos por los 5 lados, que es la cantidad n. De ahí viene. Por eso es n por la cantidad de lados por la apotema dividido en 2. Poner el n aquí afuera o ponerlo sobre la fracción es exactamente lo mismo, así que no nos confundamos con eso. Ejemplo de ejercicio. Dice, en la figura se muestra un hexágono regular y sobre sus lados se construyen exteriormente triángulos equiláteros cuyos lados son de igual medida que el lado del hexágono. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Este ejercicio es de la PSU 2005, es el ejercicio 39, y como ya hemos dicho antes, este tipo de ejercicios ya no existe en la PAES. Me refiero al ejercicio donde nos dan afirmaciones y tenemos que elegir unas. No existe en la PAES porque se pueden sacar por deducción, ¿ya? Pero si analizamos cada una de las alternativas y de forma particular, a conciencia, entonces nos sirve para practicar. Así que así lo vamos a hacer. Vamos, tenemos un hexágono regular, por lo tanto todos sus lados son iguales. Y vamos a llamarle al lado A, ¿ok? Entonces todo esto A. Y dice que se construye sobre cada uno de los lados un triángulo equilátero, ¿ok? Algo así. Y obviamente sus lados miden lo mismo, como es equilátero, todos sus lados son iguales, así que este lado también mide A. Y nos dicen, el área total de la nueva figura duplica el área del hexágono. Veamos, el área del hexágono. Dijimos que el área del hexágono es... voy a triangulizarlo desde el centro para que sea más fácil de visualizar. Fijémonos en este triángulo. ¿Qué ángulo debería haber aquí? Pensemos que tenemos 360 dividido en 6. 6 por 6 es 36, sobra 0, bajo el 0, 0 al cociente, se acabó mi división. Este ángulo es de 60 grados. Como esto es isósceles, entonces este ángulo es de 60 grados y este también. Si los tres ángulos miden 60 grados, quiere decir que los tres lados son iguales. Por lo tanto, este también es un triángulo equilátero donde el lado es A. ¿Sí? ¿Por qué lo hice así? No lo hice con las fórmulas que acabo de darles. Porque la idea es ver que los triángulos que se forman desde el centro del hexágono son equivalentes con los que están aquí arriba. Entonces, el hexágono tiene un área, cada triángulo, vamos a decir que tiene un área A. ¿Sí? Entonces, este también tiene la misma área, la misma área, la misma área, la misma área, la misma área. Así que el hexágono tiene un área de 6A. La figura completa, la nueva figura, o sea, todo esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 6, tiene 12A. Por lo tanto, sí, la nueva figura equivale al doble del área del hexágono, o sea, 2H. ¿Ok? Así que esta es verdadera. Luego la segunda dice, la suma de las áreas de los triángulos es igual al área del hexágono. Teníamos 6 triángulos en el hexágono y 6 triángulos en el exterior, por lo tanto también es verdadera. Y por último dice, el perímetro de la nueva figura es el doble del perímetro del hexágono. Bueno, ¿cuál es el perímetro del hexágono? Cada lado dijimos que mide A. Por lo tanto, el perímetro del hexágono sería 6 por A. Luego, el perímetro de estos triángulos, ¿sí?, sería por el exterior, por lo tanto el tercer lado no contaría. Así que por cada triángulo vamos a medir dos lados, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Por lo tanto el perímetro de los triángulos o de la nueva figura sería 12A.
Por lo tanto, sí es el doble del perímetro. Así que también es verdadera. Con esto, la alternativa correcta, en este caso, es la alternativa E. Y eso es todo por hoy. Hay algunos ejercicios en la descripción del video. Lo más importante aquí es poder reconocer la cantidad de diagonales que puede tener un polígono y cómo calcular el ángulo interior de un polígono. ¿Sí? El área y el perímetro lo ocupamos como en el ejercicio anterior, relacionándolo con los triángulos, por lo tanto no es tan necesario, pero si en algún caso te topas con eso, igual lo puedes reducir a lo mismo, así que no hay ningún problema. Cualquier duda, pregunta o consulta, ya saben, por aquí ando. Que tengan un excelente día. Nos vemos.